antes que yo. Pero dice, hermanos, algo muy interesante que nosotros debiésemos también de meditar en ello. Dice que al final, hermanos, del tiempo que él llevaba en el camino de Dios, lo que él había hecho le daba a él una tranquilidad y una garantía de que la gracia que Dios había depositado en él, hermanos, y entendemos esto, su salvación, el Espíritu Santo, sus dones que Dios le dio, hermanos, lo que Dios había depositado en Pablo, esa gracia, hermanos, dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Ahora hay una relación entre ¿cómo es que no había sido en vano? Bueno, para que no fuese en vano, Pablo dice, en lugar de que la gracia estuviera ahí en mí, sin que fuera ocupada para nada, o que se desperdiciara el tiempo, mi vida o mi salvación, dice Pablo, antes, o sea, en lugar de eso, ¿lo tiene ahí? ¿Lo tiene, hermano? No, ¿dónde se fue? No, no, y no quiero que me lo lea, nada más quiero saber que usted está ahí. Por eso pregunto, ¿lo tiene? Ok, entonces, no es que yo me senté, dice Pablo, y estoy parafraseando, no es que yo me puse ahí con los pies cruzados y la gracia ahí estuvo sin usarse. Dice, no, en lugar de eso, ¿qué hermanos? He trabajado más que todos ellos, y él entiende, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está ahí en capítulo 15, versículo 10. Ok, yo no sé si usted lo ha leído así, lo ha entendido. Yo trato de usted explicarle. Pablo está hablando. Hermanos, la gracia de Dios es algo maravilloso que Dios ha depositado, no en Pablo exclusivamente, sino en cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué debemos de buscar? Hermanos, que al final de nuestros tiempos o durante nuestro caminar en la obra de Dios, la gracia que Dios puso en nosotros no sea en vano. Déjenme le explico un poquito más. No sea en vano. ¿Ha sabido o, o ha visto que gentes tienen recursos, habilidades, estudios y ciertas circunstancias que usted, yo estoy seguro que usted ha pensado en esto, que usted ha visto a alguien y dice, no hombre, si yo supiera lo que ese hombre sabe, ¿sí? Si yo tuviera los estudios que él tiene, o si yo hubiera tenido el apoyo que él tiene, ¿y usted entiende lo que le estoy hablando? Alguien que yo no tengo lo que él tiene, económicamente, hermanos. Yo vivo de una manera, yo quizá, usted puede decir, si yo tuviera más efectivo, dinero, no hombre, yo hiciera esto, hiciera este negocio, hiciera aquella otra cosa. Y usted puede decir, no puedo hacerlo porque no tengo el recurso. Entonces usted piensa de esa otra persona que está desperdiciando. ¿Sí? Pudiera ser, pero no lo hace. Es lo que Pablo está diciendo. A mí se me dio don, ¿sí? La gracia de Dios fue depositada en mí y él está conforme porque dice que lo que él le dieron y le encargaron, él lo ha puesto a trabajar y a producir. Y él dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Porque, Señor, tú no nos traes aquí a tu iglesia, Padre, y a tu obra sin, Señor, darnos lo necesario para hacer algo en tu obra. Nos has dado de tu gracia, Señor, nos has dado de tu espíritu, nos das, Señor, herramientas para que nosotros podamos ser eficaces en nuestro trabajo como cristianos, para que podamos, Señor, hacer la obra que tú nos encomiendas. No nos has dejado, Señor, desprovistos o desamparados.
tú trabajas en nosotros, tú estás en nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Padre, y a hacer lo que debemos de hacer para que tu gracia en nuestra vida no sea en vano. Bendice este tiempo, Padre, de la enseñanza. Bendícenos con tu palabra, con cada pasaje. Señor, a los hermanos que no están presentes, donde quiera que estén, Señor, obra en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos. Versículo 10, capítulo 15 de Primera de Corintios. Este es un deseo, hermanos, que debiéramos de tener. Que la gracia de Dios no sea en vano. Espero que hayamos entendido. ¿De qué me sirve ser ingeniero si no ocupo, si no estoy sacándole provecho? ¿De qué me sirve tener, imagínense, tener condominios? Si no, ahí los tengo, no los estoy rentando, no estoy sacándole provecho. ¿De qué me sirve ser un buen arquitecto, un buen carpintero, un buen mecánico, si no lo pongo a trabajar? ¿Entiende esto? A lo mejor alguien que hizo el sacrificio para que su hijo estudiara y terminara una carrera, y ahora es licenciado, o es ingeniero, o es arquitecto, o es doctor, y que no ejerciera. ¿Piensa usted en eso? ¿Qué dirían los padres que invirtieron en su educación para que él fuera un profesional? ¿Qué sería la expresión? Yo creo que es una expresión que hemos escuchado. ¿No sería algo así como, tanto que gasté, tanto que nos sacrificamos, tanto que nosotros nos limitamos para darte lo que necesitabas para estudiar y para que no lo aproveches? Eso es que algo sea en vano. Bueno, Pablo, hermanos, yo creo que va a ser algo confortante, algo bueno, cuando nosotros estemos convencidos de que la gracia que Dios depositó en nosotros la hemos usado y le hemos sacado provecho. Pablo llega a este momento y dice: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. En otro pasaje, hermanos, Pablo dice que el tiempo, hermanos, de su partida estaba cercano. Y dice: pero he peleado la buena batalla. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? He peleado la buena batalla. ¿De qué habla, hermanos? De que él trabajó, de que él hizo lo que tenía que hacer. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Hermanos, Pablo está diciendo: bueno, ya estoy viejo, ya esto está terminando, pero mi vida fue de provecho. Mi vida como creyente, como cristiano, hermanos, fue de provecho. ¿Han escuchado, hermanos, en el béisbol la palabra foul? Un foul. La idea, yo no sé, quizá esto no es universal, es pensamiento mío nada más, pero yo uso esa palabra cuando algo no funciona y no produce y no hizo lo que yo quería. Hermanos, para mí es un foul. Porque ¿sabe qué? El bateador se acomodó, divisó la pelota, le hizo un swing, hermanos, tremendo, le pegó a la pelota y parece que va fuerte, parece que va a haber algo bueno, pero ¿sabe qué? A final de cuentas no contó. No pasó nada. Hermanos, ese es el deseo de Pablo, el deseo de cada creyente, hermanos, debe de ser que la gracia de Dios, que la gracia de Cristo, hermanos, no sea en vano para con nosotros. Ahora tuvimos una lectura en primera de Timoteo, la carta que escribió Pablo a Timoteo, la primera en el capítulo 4, leímos, y vamos a ocupar ahí un par de versículos para desarrollar la enseñanza, hermanos. Primera de Timoteo 4. Ya llevo unos 8 minutos, tengo que apurarme, que esto sea rápido. Dígame cuando esté en Primera de Timoteo capítulo 4. Ok, Pablo está diciéndole a Timoteo
estamos hablando que él tiene que enseñar de la apostasía, tiene que predicar de la apostasía, tiene que dejar cosas que no están correctas, la gente se va a desviar, pero le dice en el versículo 11, esto manda y enseña, hablando de lo que es bíblico, de la salvación. Le dice que no te tomen en poco por ser joven. Versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14 y 15 quiero ocupar, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Este es, hermanos, cuando nosotros decimos que la gracia de Dios no es en vano para con nosotros, nosotros podemos ver, hermanos, en la última parte del versículo 15, dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que tu crecimiento espiritual, que tu trabajo en la obra de Dios, que tu desempeño, que lo que tú haces para Dios ese es tu aprovechamiento. Y dice que sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir? Que la gente, hermanos, pueda ver que tú realmente estás haciendo algo en la obra de Dios. Que tu aprovechamiento, estoy diciendo, tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual, tu servicio a Dios, tu entrega a Dios, tu dedicación a Dios, tu aprovechamiento, eso es. Dice que sea manifiesto a todos. Que no tengan que andar preguntando, bueno, ¿y ese es cristiano o no es cristiano? Que sea, ¿qué dice, hermanos? Manifiesto. ¿Saben que sí entienden lo que es manifiesto? Que sea visto, que la gente lo pueda ver. Ahora, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que el creyente debe de procurar. Y aquí, hermanos, en el versículo 15, vemos, antes de que dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, nosotros encontramos la palabra para. Y la palabra para nos indica que lo que se dice anterior es lo que va a dar a consecuencia lo que les estoy diciendo. ¿Entendió esto? No. Ok. La palabra para ahí, hermanos, indica que lo que ahora se va a decir es a consecuencia de algo que está diciéndose antes. ¿Sí? Ok. Mire, casi todos nosotros trabajamos, esa es una cosa que hacemos, y luego le puedo decir, trabajamos ese para es lo que va a traer el resultado, para tener dinero. ¿Sí? Si yo les hago la pregunta, ¿qué hacemos para tener dinero? Ya estoy usando ahí para tener dinero, y la pregunta es, ¿qué hacemos para tener dinero? ¿Cómo encontramos la respuesta? Trabajamos para tener dinero. Ahora, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿qué hacemos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos? ¿Dónde cree que está eso? En las palabras previas a esto. ¿Sí? Pablo está escribiéndole a Timoteo cosas que tiene que hacer. Nos damos cuenta que le está diciendo cosas que tiene que hacer porque ahí nos encontramos para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Entonces yo pregunto, ¿qué debemos de hacer? Según Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué debe hacer Timoteo para que su aprovechamiento o su crecimiento espiritual o su madurez espiritual o su servicio a Dios sea algo evidente, manifiesto a todos? ¿Qué debería de hacer Pablo? Hermanos, ¿qué debe hacer Timoteo? Hay tres cosas que veo yo ahí. Sinaí mencionó ahorita algunas. Si usted ve, en los dos versículos yo encuentro tres cosas. ¿Sí? ¿Usted ve algo por ahí? Permanecer, ocuparse, ¿qué fue el otro? Y no descuidar. ¿Sí? Estas tres cosas se tienen que hacer. Pablo le escribe a Timoteo. La primera, hermanos, para que la gracia de Dios no sea en vano, número uno, hermanos, dice Pablo en el versículo 14, ¿qué, hermanos? No descuides. Dice, no descuides el don que hay en ti. Ahora, hermanos, cada uno de los creyentes tenemos
dones de Dios. Dios ha depositado en nosotros algo para que nosotros nos integremos en la iglesia y podamos ser de bendición unos a otros. Hermanos, que en este lugar, en la iglesia, nos edifiquemos unos a otros. Que unos a otros nos edifiquemos. Yo le he estado diciendo, hermanos, no es importante nada más uno. Dice la palabra de Dios, Pablo explica esto como un cuerpo donde dice hay muchos miembros, pero todos, dice miembros, hay un solo cuerpo, pero con muchos miembros, y todos miembros, dice, los unos de los otros. Y ahí encontramos que dice, ¿a poco voy a decir, porque no soy mano, qué hermanos? ¿No soy parte del cuerpo? ¿O porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo? Hermanos, todos los miembros son importantes. Todos los miembros tienen una función. Hermanos, todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y tenemos algo, hermanos, que aportar en la iglesia. ¿Qué debo de hacer, hermanos? Si yo sé que yo tengo un don de Dios o varios dones de Dios, porque Dios ya me tomó, hermanos, para que yo haga su obra, para que sea parte de su cuerpo, de su iglesia. Hermanos, ¿qué es la primera cosa que yo tengo que hacer para que la gracia de Dios no sea en vano? No descuidar. No estoy hablando, hermanos, de que consíguete un don y ven a la iglesia, no. Hermanos, la Biblia no dice, búscate un don y ven a la iglesia. La Biblia dice, el don que se te fue dado, ¿qué dice, hermanos? No lo descuides, no lo descuides. ¿Qué es descuidar, hermanos? Descuidar es dejar de poner atención y de ser diligente en algo. ¿Sí? ¿Usted ocupa estas frases? Esa casa está bien descuidada. ¿Sí entiende, verdad? ¿Sí entiende? No está pintada, no está barrida, no está arreglada, se está cayendo. Ahí está. Pero no está teniendo los cuidados debidos. Y hermanos, mi vida espiritual a veces, o tu vida espiritual, hermanos, y el don que Dios ha dado en ti, ahí está. No podemos decir que no está porque Dios nos dio el don, hermanos, pero a veces está, ¿qué? Descuidado. Parece que ya no sirve. Bueno, hay que usarlo, pero hay que trabajar en ello. Hermanos, ¿cómo es descuidarlo? Descuidarlo es dejar de poner atención, dejar de ser diligentes en algo que hay en nosotros. Hermanos, para que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida, tenemos número uno, no descuidar nuestro don. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, a los predicadores, a los pastores, a los diáconos, hubo a veces una concilio y un nombramiento y se impusieron las manos. Y Pablo le dice a Timoteo, oye, acuérdate lo que hubo, lo que se hizo, tú tienes un don, entonces tienes el don, no vas a buscar el don, nada más, no descuides ese don. ¿Qué quiere decir, hermanos? Trabaja en ese don, busca la manera de que ese don produzca, de que sea algo provechoso. Mire, esto nos lleva, hermanos, a la parábola de los talentos, ¿sí? Mateo capítulo 25 dice que un hombre se fue lejos y antes de irse le dio a gente, a sus trabajadores, les dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Él se fue lejos, pero les dejó encargo. No, esta es una parábola. Hermanos, y esta parábola seguramente usted le va a brincar en su mente que hace alusión a que alguien nos dejó a nosotros algo y también se fue lejos, ¿no? ¿Sí? Hermanos, el Señor nos dio de su Espíritu Santo, nos dio de su gracia y Él se fue, hermanos, y no nos dejó huérfanos, dice la Biblia. Yo voy a un lugar y voy a preparar morada para ustedes, porque allá donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Pero mientras vamos a estar aquí, hermanos, y a uno dejó 5, a otro dejó 2 y a otro dejó 1. ¿Sabe qué es interesante? Que sí hay una variedad. A unos deja más, a otros deja menos, pero ¿sabe qué es lo bien importante, hermanos, que necesitamos puntualizar? Es que no hubo ninguno que le dejara nada. Entonces, dígame usted, a lo mejor no fue tanto, pero uno al menos te dejó. Y cuando regresa, dice que después de mucho tiempo, ¿verdad?
Ahora, esto la gente dice que lo tiene como tardanza, porque Cristo, hermanos, no ha venido, pero el Señor viene y lo debemos de creer, hermanos. Él viene y viene pronto. Y sabe qué dice, hermanos, y mi galardón conmigo para recompensar, hermanos, aquellos que la gracia de Dios no ha sido en vano. Hermanos, y luego llegó. Y el que tenía 5 le dijo, Señor, me puse a trabajar y con los 5 que me diste, mira, ahí están los 5 que me dejaste. ¿Y qué le dice, hermanos? Y he trabajado y ahí están otros 5. Hay una frase, hermanos, muy bonita en este pasaje, ¿la recuerda? Dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso poco que Dios nos ha dado, hermanos, porque para nosotros es tanto como para descuidar realmente nuestra relación con Dios, hermanos, pero para Dios es nada comparado con lo que nos va a dar. Es en lo poco, dice, te voy a poner en lo mucho. Llegó con el de 2 talentos, que le había dejado talentos, y la misma, ¿verdad? Señor, ahí están los 2 y ahí están otros 2. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14, vaya por favor para leer estos últimos 6 versículos. Capítulo 25, versículo 24, porque aquí hay un cambio y el cambio usted lo puede ver cómo comienza ahí ese pasaje. ¿Sí? ¿Ve usted que ahí hay un cambio, hermanos? Llegó con que le había dado 5, dijo, ahí están los 5 y gané otros 5, ¿verdad? Llegó con el que le había dado 2, dijo, ahí están los 2 y gané otros 2. Amén. Y luego, ¿qué dice aquí en el versículo 24, hermanos? Dice, pero, ¿ve que hay un cambio ahí? O sea, ya me di cuenta que esto va a ser diferente. Ahí nomás leyendo, hermanos, la primera palabra, yo me doy cuenta que esto no va a ser igual que con los otros 2. Dice ahí, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, nosotros debemos de no descuidar el don. Póngase a pensar qué está pasando con el don que Dios le dio. ¿Sí? Hablamos de una casa, mira qué descuidada está esa casa. Podemos pasar por una parcela y podemos decir, está muy descuidada esa parcela. Incluso pueblos completos están muy descuidados. Un carro, lo vemos y está muy descuidado, necesita atención. Y quizá muchos hemos hecho esa expresión de alguna cosa, ¿verdad? Pero, ¿cómo estará tu don? ¿Cómo estará tu don? ¿Lo tienes cuidado? ¿Estás trabajando? ¿Estás invirtiendo tiempo en él? Pablo le dice a Timoteo, no que busque un don, le dice, no descuides el don que hay en ti. Cada creyente, hermanos, tiene al menos un don. ¿Qué voy a hacer para que la gracia de Dios no sea en vano en mi vida? Número 1, Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don. Número 2, hermanos, ahí debe estar por ahí adelante. Déjenme regreso nada más a esta parábola de los talentos. Hay cosas muy interesantes, pero hermanos, una de las cosas que también me fijé, que en el versículo 19, le decía yo, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Si usted está empapado en lo que es el contexto bíblico y lo que es la historia, hermanos, de la Biblia y cómo nos habla y cómo estamos viviendo el tiempo, hermanos,
usted se dará cuenta que la Biblia también enseña que un día el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Y va a arreglar cuentas con nosotros. Incluso, hermanos, la Biblia habla de que algunos seremos avergonzados. Vamos a estar avergonzados porque no hicimos lo que debíamos de hacer con lo que Dios nos dejó. Entonces, vamos al punto número 2, hermanos. ¿Qué debo de hacer para que la gracia no sea en vano? Número 2, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Déjenme le prendo. Prende esta conecta. Permanecer. ¿Qué es primero? Ocuparnos. ¿Sí? Ustedes son bien listos. ¿Va? Hermana Carla, hermana. ¿Cómo se llama? Sinaí están bien listas en esto. Ocuparse. Hermanos, dice: ocúpate en estas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende ocuparse? Ocuparse. Es decir, tomar tiempo, disponer tiempo, dedicar tiempo, invertir tiempo. Mire, hay una, no sé cómo se diga, hermanos, porque no sé si sea una contradicción, salud, algo que entre ocuparse y preocuparse. Pero, hermanos, ocuparse nos da la idea de tomar acción. Tomar acción. Hacer, hermanos, lo que tenemos que hacer. Ocuparse. Tomar tiempo, hermanos, pero cuando decimos que debemos de ocuparnos, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, ocúpate, toma tiempo de manera intencional. ¿Sabe qué, hermanos? El crecimiento espiritual y la madurez espiritual no va a venir de una manera como nos vino la gracia. Por eso en la Biblia encontramos que debemos de trabajar en ello, que debemos de esforzarnos, que debemos de ser diligentes. Échamele un pellizco ahí a Isaac. Que debemos de ser diligentes, que debemos de estar, hermanos, trabajar. Por eso tenemos, hermanos, en Hebreos, que se amonesta, dice que debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tienen necesidad de leche, o de que se les enseñe otra vez los principios. Porque el crecimiento, hermanos, no viene de manera automática. ¿Sí entiende esto, hermano? O sea, no es, ya voy a, va a pasar el tiempo y ya voy a ser maduro. No. Tenemos ¿qué dije, hermanos? Ocuparnos. Tenemos que tomar tiempo, hermanos. Tenemos que hacerlo de manera deliberada, de manera intencional. Hermanos, buscar a propósito, si no, esto no va a pasar. ¿Está conmigo, hermanos? Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo. Hermanos, ¿qué cosas? Dice ahí, la enseñanza. Hermanos, en la enseñanza dice, sé ejemplo en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en pureza. Hermanos, tenemos que tomar tiempo, hermanos, para que nosotros podamos crecer en la obra de Dios, para que podamos madurar, hermanos, espiritualmente. Tenemos que ocuparnos. Pablo hizo, hermanos, esto. Cuando recién Pablo fue convertido y llegó a los pies de Cristo, nos dice allá en Hechos, hermanos, que él tuvo que predicar, vio la necesidad de predicar. A él se le dio el ministerio a los gentiles. Cuando él está, hermanos, en esa condición que le ciega el resplandor, él hace una pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor empieza a trabajar con él y empieza a predicar el evangelio. ¿Sabe qué pasaba cuando él predicaba en las sinagogas, donde él era muy conocido? ¿Sabe qué pasaba, hermanos? No le creían.
no le creían. Y lo decían, es que este perseguía a los cristianos, y este los maltrataba, y este los azotaba, y este los encarcelaba. Entonces decían, aquí está predicando, y si es una trampa, hermanos, le fue difícil, pero ¿sabe qué hacía Pablo? Dice la palabra de Dios allá en Hechos, más se esforzaba. Hermanos, las cosas no son así, no son de que ahorita ya y mañana voy a estar maduro espiritualmente. Hermanos, yo tengo que ocuparme de estas cosas. Hay gente que malentiende, hermanos, el pasaje de Hebreos, donde dice ocupaos en vuestra salvación, pero está hablando de esto. Ahora que tienes una condición, ocúpate de ello. Toma tiempo para crecer en ello. Hermanos, ¿qué debo de hacer para que la gracia de Dios no sea en vano? Número 1, dije, no descuides el don. Número 2, ocúpate de eso. Ocúpate, dice Efesios 2:10, que hay cosas, hermanos, que han sido preparadas para que nosotros andemos en ellas, en estas cosas. ¿Lo ha leído por allá usted? ¿Sí? Hermanos, hay cosas que han sido preparadas para que nosotros caminemos en ellas, buenas obras. Una manera de vivir específica, para que usted y yo como creyentes andemos ese camino. Eso tenemos que hacer. Tenemos que entender, hermanos, que ya la gracia nos fue dada, ya el don nos fue dado, ahora yo tengo que trabajar en ese don. ¿Cómo, hermanos? La lectura bíblica, las reuniones en la iglesia, el tiempo de oración, devocional bíblico, hermanos, compartir el evangelio también. Hermanos, tenemos que tomar tiempo de manera deliberada, intencional. Hermanos, hacer todo lo posible para que no pase un día sin que usted esté trabajando en eso que usted tiene que hacer como creyente. Número 3, hermanos, para que la gracia de Dios no sea en vano en mi vida. Ahí está, ¿qué dijimos? Permanecer en ellas. Hermanos, permanecer en ellas. Mire, antes de pasar a este punto, vamos a Daniel 1:8. Creo que puede usted entender algo del punto que acabamos de ver en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, profeta Daniel, capítulo 1, cuando él era joven y que fueron tomados, hermanos, Daniel llegó a un lugar donde no tenían temor de Dios. Llegó a un lugar donde había costumbres diferentes completamente. Y hay algo, hermanos, que quizá nosotros lo podemos ver sin importancia, pero Daniel lo tomó muy, muy en serio. Y él entendió esto: si yo he de permanecer de una manera correcta delante de Dios, imagínense a Daniel llegando a ese lugar. Está llegando Daniel a ese lugar, y él sabe que ahí hay cosas que no son como él estaba enseñado. Pero antes de quizá pisar ese lugar, él en su mente dijo, y en su corazón, hermanos, él hizo un propósito. ¿Sí? Imagínense que va a la escuela, o que va al trabajo, o que va con familiares que son inconversos. Ahí hay cosas que no son correctas. Ahí hay música indebida, ahí hay palabras malas, ahí hay pensamientos malos, ahí hay ideas malas. Voy a ir porque tengo que ir, pero voy a portarme de esta manera y voy a ser firme. Y dice que Daniel, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ahí explica con qué. Hermanos, ese es un propósito que tenemos que hacer. Para nosotros ocuparnos, quiere decir que nosotros con anticipación determinemos qué vamos a hacer en determinada situación. ¿Sí? ¿Sí entienden? En la mañana hablamos como algo como de planeación, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer cuando mi familia entre en esta situación? Cuando mi esposa me plantee esta situación, cuando en el trabajo me suceda esto, ¿qué voy a hacer? Hermanos, Daniel con tiempo dijo y propuso en su corazón, dice, no contaminarse. Me van a ofrecer, me van a traer, a lo mejor hasta me van a querer obligar. ¿Qué voy a hacer?
Y dijo Daniel, en su corazón él propuso, dijo, no voy a contaminarme. Hermanos, número 3 dije permanecer en ellas. Permanecer, hermanos, quiere decir ser constante, no variables, constante. ¿Sabe que allá en los profetas, en Primera de Reyes, el profeta les recriminaba o les reprochaba al pueblo de Israel, capítulo 18, versículo 21 de Primera de Reyes? A lo mejor usted ha estado por allá, hermanos, en aquel pasaje, pero el profeta, hermanos, les dice ya, estoy parafraseando, pero ya fue mucho. Ya es tiempo de que ustedes sean determinados en algo. ¿Sí? Y dice, les pregunta, porque parece que esto llevaba tiempo, y les pregunta con una palabra que es una palabra que nos va a indicar un tiempo. Salud. Que les dice, ¿hasta qué, hermanos? ¿Lo tiene ahí? ¿Hasta cuándo? O sea, imagínense en este tiempo, hermano, tienes 5 años de creyente, tienes 10 años de creyente, ¿y cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano, le dice el profeta, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué quiere decir? Hermanos, vacilantes, un día sí y el otro día ando desanimado. Un día sí, gloria a Dios, y el otro día, ¿entienden? Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida. Debemos de permanecer. Palabra de Dios en Primera de Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos, ¿lo ha leído, hermanos? Estar firmes y constantes. Esa es la idea. Firmes y constantes. Y el profeta les dice, ¿hasta cuándo vacilarás? ¿Hasta cuándo estarás indeciso? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y les dice de una manera, hermanos, tajante. Dice, si Jehová, ¿verdad? Pues sigue a Jehová. Y si es Baal o los Baales, a los Baales. Pero ya toma una decisión. Hermanos, debemos de permanecer, ser constantes, no variables, hermanos, una sola manera, no un día sí y un día no. Poner el máximo esfuerzo en permanecer, hermanos, en continuar en lo que Dios nos manda. Así que, hermanos míos, ¿quién me ayuda a leerlo? Mire cuánta riqueza en este pasaje. Y Pablo exhortándoles, les habla con amor. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. La firmeza a mí me habla de no moverme para ningún lado, pero no estar estático, porque la constancia es no solo estar, sino quizá ir avanzando. Firmes y constantes. ¿En qué voy a estar firme y constante, hermanos? Dice, trabajando en la obra del Señor, y luego note, hermanos, el tiempo que debemos de estar trabajando en la obra del Señor. Siempre. ¿Qué nos motivará a trabajar en la obra de Dios? Cuando Pablo le escribe a los Corintios, él les pone ahí, creo que es una buena motivación. Dicen que el conocimiento, hermanos, es todo. El saber, hermanos, es algo muy importante. Y Pablo les dice, sabiendo. ¿Sí? Ellos tenían una motivación fuerte para crecer, para estar firmes, para permanecer, para ser constantes. Les dice, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Usted sabe que Dios es bueno, que Dios derrama bendiciones. He visto, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y usted lo cree, hermano? Sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Y sabe qué dice otro pasaje? Dice, porque Cristo el Señor servimos. Hermanos,
¿qué hacer para que la gracia de Dios no sea en vano? Número uno, no descuides. Número dos, ocúpate. Número tres, permanece. Hermano, que podamos llegar al tiempo de que podamos hablar como Pablo y decir, eh, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Mire, y sabe que Pablo decía, los Hechos 20, no tengo el otro 20, 25 o algo así, porque no lo traigo en el bosquejo, hermanos, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Y esto es algo que quizá nos está fallando. Pablo decía, pero de ninguna cosa hago caso. No se distraía, dice, de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera. Y cada quien tiene una carrera, hermanos, cada quien tenemos una carrera. Y aunque somos un matrimonio, yo tengo una carrera, mi esposa tiene su carrera y tenemos que correr cada quien nuestra carrera. La Biblia dice en Romanos que cada uno dará cuenta de sí mismo. El Señor me va a llamar a cuentas a mí y como varón me va a pedir cuentas de lo que Él depositó en mí y entre eso está mi familia. Pero también, hermanos, va a llamar a cuentas a mi esposa, va a llamar a cuentas a cada uno de mis hijos, cada uno dará cuenta de sí. Pero, hermanos, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo. No solo, hermanos, acabar la carrera, sino agrega Pablo ahí, ¿cómo, hermanos? Con gozo, gozoso. Les debo la cita, pero no la traía, hermanos, pues la quise compartir con ustedes. Estamos, hermanos, en este tiempo de la iglesia, la gracia ha sido depositada en nosotros, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su amor, por su misericordia, por su gracia, hermanos, pero crecer, madurar, trabajar, todo esto tiene que estar en el creyente. Tenemos que, hermanos, llegar a estar de alguna manera nosotros convencidos de que la gracia de Dios no ha sido en vano en su vida. Que no se llega a decir, ¿para qué? ¿Para qué lo salvabas? ¿Para qué? ¿Para qué obrabas en él? ¿Está entendiendo esto, hermanos? Que se dijera, mejor te hubieras traído a aquel. Qué feo, ¿no? O sea, por la gracia de Dios estoy aquí, pero tengo que trabajar, hermanos. Que eso que se me dio, que no sea en vano. Porque si no, pues mejor yo hubiera traído al otro. No sé si está entendiendo, no sé si mi manera de explicarle usted lo entienda, pero espero que sí. Pero Pablo estaba bien con este pensamiento. Dice, lo que pasó y lo que ha sido, la conformidad de Pablo es que dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Para que no fuera en vano, él tuvo que trabajar y esforzarse. Hermanos, que Dios les bendiga.